Cordial saludo tutora y compañeros. A continuación, daremos una breve explicación acerca de la tarea 3, evaluar fuentes de contaminación en el transporte urbano de pasajeros. Esto en la materia de caracterización de contaminantes atmosféricos. Este trabajo está desarrollado por los estudiantes Susana Cuellar Pérez, Francisco David Ramos y quien les habla, Duván Felipe Ibarra. Evaluando la fuente de contaminación transporte urbano de pasajeros, encontramos que con la explosión demográfica en las ciudades, especialmente en las grandes capitales, ha conllevado un aumento en la concentración de metales tóxicos para la salud humana. Básicamente lo que quiere decir este párrafo es que a gran cantidad de personas que se están conglomerando en las ciudades, pues obviamente muchas más personas van a utilizar el servicio público de transporte. Como sabemos, los automotores que mueven estos colectivos funcionan con combustibles fósiles, ya sea como el diésel o la gasolina, los cuales liberan monóxido de carbono y otros agentes que afectan a la atmósfera en general. Y como podemos darnos cuenta, esto no es solamente en una sola ciudad en específica, sino en el mundo. Para darnos una breve inclusión, lo que está sucediendo en todo el mundo. Pasando al punto de actividades desarrolladas por la fuente fija de contaminación, incluimos un pequeño diagrama de flujo el cual resume la información. Como vemos, todo radica desde un recurso natural como lo es el petróleo. Obviamente para extraer ese petróleo, primero hay una explotación sísmica, que es un estudio, después una explotación, perforación de pozos, que es lo que básicamente es sacar el crudo, la producción, que es convertirla a diésel y gasolina. En este proceso ya llegamos a la conducción o transporte, que es la actividad que nos interesa. Como sabemos, y lo dijimos anteriormente, funciona a partir del diésel y la gasolina de los automotores que transportan a las personas, emitiendo gases de contaminación de CO2, metano, etano, butano, propano, entre otros. Obviamente, como sabemos, las emisiones emitidas por un automóvil genera una combustión y la combustión genera un ruido que todos lo hemos notado. En la parte de abajo, la quema de combustible fósiles abarca el 55% de la contaminación por compuestos nitrogenados, compuestos carbonados en el centro urbano. Podemos ver que a un lado está la gasolina y al otro lado están los vehículos que operan con el ACPM. Aunque todos dos contaminan en el medio ambiente, podemos decir que el ACPM es el más contaminante, ya que él no es tan purificado como la gasolina. Continuando con el tipo de combustible para los procesos, encontramos dos principalmente, antes mencionados, como es la gasolina y el diésel. El diésel, como se conoce, es el ACPM, aceite para motores. Es menos purificado que la gasolina, por ende, contamina más. Cabe resaltar que en la actividad de evaluación de una fuente contaminante como la es el transporte de pasajeros, también se utilizan demás materiales, como lo es la grasa, aceite hidráulico y demás, para que un autobús esté en óptimas condiciones. Recordando los contaminantes emitidos por la fuente de contaminación transporte urbano de pasajeros, encontramos en ellos el SO2, dióxido de azufre, CO2, dióxido de carbono, CO, monóxido de carbono y N2, dióxido de nitrógeno. Estos son los principales.
ya que los contaminantes pueden variar dependiendo a la calidad del motor de un automóvil. Cabe resaltar que todos estos contaminantes causan un efecto invernadero en la atmósfera, lo que ha conllevado a que el cambio climático cada día esté empeorando. A continuación, le doy la palabra al compañero David Ramos para que prosiga con la exposición. Bueno, agradezco a mi compañero Duván Felipe Ibarra que me cedió la palabra para continuar con la exposición del tema de contaminación, caracterización de contaminantes atmosféricos. Entonces, vamos a dar un poco de repaso sobre los estándares de emisión admisibles aplicables. Con base en la información suministrada en el entorno de evaluación y seguimiento, pudimos lograr de la resolución 0910 de 2008, la cual es la que aplica para las fuentes móviles, donde se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres y se reglamenta mediante el artículo 91 del decreto 948 y de 1995. Entonces, voy a ser un poco breve en este tema ya que no contamos con mucho tiempo, pero quiero resumir un poco sobre los niveles de permisión de los contaminantes. Vamos a hablar con los que más tenemos en estudio, los que más nos enfocamos, y es el dióxido de azufre, que tiene una prevención, el nivel de prevención en los estados excepcionales sería de 500 microgramos sobre metros cúbicos. El nivel de alerta se haría sobre 1000 microgramos sobre metros cúbicos y el nivel de emergencia 1600 microgramos sobre metros cúbicos. El dióxido de nitrógeno lo tendríamos nivel de prevención 400 microgramos sobre metros cúbicos, nivel de alerta 800 microgramos sobre metros cúbicos y el nivel de emergencia estaría 2000 microgramos sobre metros cúbicos. El material particulado tenemos también el nivel de prevención, 300 microgramos sobre metros cúbicos, nivel alerta, 400 microgramos sobre metros cúbicos y el nivel de emergencia, 500 microgramos sobre metros cúbicos. Esto es para que lo tengamos presente. El análisis de los resultados, a partir de la información que logramos, se investigó en el transporte urbano, pues nos dimos cuenta de que es una fuente potencialmente contaminadora del medio ambiente, y ya que para el funcionamiento de esta actividad económica se requiere de la combustión de combustibles fósiles, ya sean de tipo diésel, gasolina, los cuales liberan los contaminantes que hemos tenido en cuenta, como es el dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono y los óxidos, monóxidos de nitrógeno, y que afectan de gran manera al medio ambiente en general. Esto lo que van creando es una capa prácticamente sobre la ciudad, como lo que vemos en Bogotá. En Bogotá, nosotros cuando podemos ver desde Monserrate, vemos una capa gruesa de agentes contaminantes prácticamente que se convierte como permeable sobre la superficie de la ciudad. Es donde se resalta de manera grave la contaminación que hay específicamente sobre el sector de Puente Aranda. Entonces, vemos como la problemática no solamente está generalizada en el lugar que escogimos, sino también lo podemos ver en ciudades como lo es Bogotá, Medellín, específicamente más donde hay un mayor tráfico o flujo vehicular, o también por la parte ya por fuentes fijas como el sector industrial. Las conclusiones en las conclusiones que tomamos con mi compañero es que el transporte urbano se ha convertido pues algo esencial debido a que las distancias por los sectores donde la mayoría de personas que laboran se tienen que desplazarse y utilizar el transporte vehicular. En algunas ciudades tienen que transportarse de ciudad a ciudad, de municipio, de veredas. Entonces se ven pues en la obligación de utilizar el transporte urbano para pasajeros. En Colombia, pues aún por el momento no se ha establecido
donde la capa, el, el- el aire se presente en algunas ciudades esté de manera drástica, tan contaminado como lo es en Japón, en China, que ya todo el mundo allá, la gran mayoría de la gente debe usar tapabocas. Entonces en Colombia estamos en un punto medio, pero debemos empezar a que, es más, espero que las empresas de producción de automóviles produzcan nuevas tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente, porque todo el mundo utiliza vehículos, ya sea por diésel, ACPM, y hay empresas inclusive de transporte urbano que tienen vehículos ya obsoletos, pero aún las corporaciones no exigen ni reglamentan algo para cohibir este tipo de transporte vehicular, ¿no? No sé, que mejoren sus motores para evitar las emisiones de estos gases altamente contaminantes para la salud. Agradezco mucho la atención prestada, como tomamos en este trabajo varias referencias de muchos trabajos, trabajos de investigación para desarrollar un buen material para poderles presentar. Estoy agradecido infinitamente. Muy buena tarde.